maravilloso de todo es que pues todavía están ahí, todavía existen, todavía podemos consumirlos y el Chamuco Andrade nos tiene toda la información. ¿Me acompañan a ver esta cápsula? Vamos. Vamos. Buenos días. En el capítulo 38 de ese libro extenso y bellísimo que es La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, el cronista, escribe y relata de las delicias y de la manera en la cual se llevaba a cabo una comida en la casa del Tlatoani, en la casa de Moctezuma. Y relata también en otra parte la extensión enorme del mercado de Tlatelolco, el tianguis de Tlatelolco, en donde se vendían una cantidad enorme de productos producidos en tanto dentro de los confines como fuera de los confines del imperio. Y una cantidad inmensa de verduras, productos todos estos originarios de Mesoamérica y que Mesoamérica y México regalaron al mundo. Entre ellos podemos mencionar el jitomate, por ejemplo, el cacao, del cual se fabrica el chocolate, el maíz, el ceotl, que es la cebolla de rabo, estos cebollines que ahora disfrutamos acompañados de los tacos cuando se hacen al pastor o al carbón. Una variedad enorme de insectos que se comían también en aquella época. Y todo esto acompañado de especias muy mexicanas también. La vainilla, por ejemplo, que le da sabor a nuestros postres, el cilantro y la hoja santa, el acuyo, por ejemplo, el epazote, con el cual disfrutamos las quesadillas de huitlacoche, la flor de calabaza. Y es que no hay que olvidar que el maíz, principal componente de esta gastronomía, es una planta domesticada por los aztecas, por los náhuatl. Una semilla que no necesita largos surcos, no necesita tiro de animales, necesita solo un bastón largo llamado coa, con el cual se perfora la tierra y donde se arroja la semilla. Los náhuatl domestican el maíz, hacen del maíz lo que ahora nosotros conocemos con sus más de 70 especies diferentes. Y en esos mismos surcos o en esa misma milpa, en ese mismo grupo donde se sembraba el maíz, ahí mismo a un lado se sembraba la calabaza, se sembraba el chile, se sembraban los tomatitos, se sembraban las calabacitas y se sembraba todo, los frijoles, todo lo necesario para un plato de un campesino mexicano de aquella época, porque no hay que olvidar que la mesa de Moctezuma no era ni de lejos la mesa de los macehuales, que eran la clase humilde del imperio. Pues bien, quise hablarles de esta base maravillosa que es la base náhuatl de la cocina mexicana, para poder después abordar un par más de platillos. Hemos hablado ya del tejate y hemos hablado del caldo de piedra, y en futuros programas voy a tocar un par de platos más de esta cocina prehispánica para poder después referirnos a la cocina mexicana más de lleno. Voy a tocar un poco la cocina española y la cocina francesa, y después hablar de las fusiones que han creado la gran cocina mexicana, la gran gastronomía mexicana. Muchas gracias. Y una de las más
cosas más impresionantes y más respetables de la gastronomía mexicana era el culto que se le tenía a la tierra, Nanacansin, la forma en la que si se cayó un maíz al suelo había que recogerlo con rezos y cantos. Y hoy en día hay tradiciones también a ese nivel que se mantienen, como bailarle a los tamales cuando no se hacen. Y si esto se me hace, digo, es que la gastronomía mexicana es mágica, mi querido Kike, ¿a poco tú no piensas lo mismo? Claro que sí. Es simplemente suculenta, maravillosa, con una enorme cultura espiritual. ¿Y sabes qué?